asistir a esta charla-conferencia en nombre del consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, Francisco Javier Fernández Mañanes, y está encuadrada dentro del programa que en el museo denominamos Museo y Sociedad. Programa que tiene el objetivo de acercar el conocimiento, los fondos del museo a toda la sociedad, fundamentalmente para que se puedan ir acercando también a estas instalaciones y ya con el conocimiento de estas charlas pues van a disfrutar más la visita. Es como una visita guiada, pero sin guiarnos por las salas, pero sí que vamos a tener la oportunidad de ver especies que están en exposición y que ustedes podrán ver cualquier día que deseen en el museo. Hoy nos toca un tema, una parte de la zoología marina bastante cercana a la gente, y además estamos en la época de la costera del cachón, con lo cual también hemos decidido hablar sobre cachones, calamares y pulpos en esta época del año, fundamentalmente por la relación directa que hay hoy mismo con la presencia de cachones en la bahía, y porque también resultan un atractivo gastronómico y un patrimonio gastronómico estas especies, fundamentalmente el cachón. Estamos teniendo un problema con la tecnología, pero bueno, vamos a hablar de cachones, calamares y pulpos, que los zoólogos lo que les llamamos son cefalópodos, y el nombre de cefalópodo viene del céfalos, del griego céfalos, cabeza, y podos, pies, es decir, pies en la cabeza. Según el número de brazos y tentáculos que tenga la cabeza, serán unas especies o serán otras. Fundamentalmente los pulpos tienen 8 y las sepias y calamares tienen 10, 8 brazos y dos tentáculos. La verdad que son unas especies muy curiosas y que van ustedes ir viendo y van a ir descubriendo singularidades de este grupo zoológico. Son especies muy abundantes, hay cerca de 650 especies de cefalópodos en todos los mares, distribuidos desde la superficie del agua hasta las grandes profundidades, desde la costa a la orilla hasta los grandes fondos, es decir, que habitan todos los mares. Podríamos decir que son un grupo zoológico que ha tenido una repercusión y un éxito bastante amplio dentro de la evolución de las especies marinas, porque además han alcanzado una gran biodiversidad, no solamente de especies, sino de ocupación de nichos ecológicos. Bueno, aquí pueden ver un Histiotheutis booleani, son una representación de la ilustración científica del siglo XVIII y un poco más actual, que realmente nos parece que un pulpo y un calamar, que entre los brazos tiene una especie de velo que parece un murciélago, que algunos grupos zoológicos llaman los vampiros del mar. De hecho, luego veremos uno de ellos. Los moluscos, para un poco de historia natural y explicarnos, forman un grupo bastante heterogéneo, pero parten de un tronco común, que es una especie que tenía una concha y una tapa, un pérculo que cerraba esta concha. Estamos hablando de animales del Paleozoico, de hace más de 600 millones de años. Y de ahí divergieron pues, los escapópodos, que son estas conchas en forma de colmillo de elefante, que se ven a veces en las playas, sobre todo en la zona de Loredo y Llencres, que las arrastran de la piel y salen la concha, no sale el animal, sale la conchita entre los granos de arena, viene a tener unos 3 o 4 centímetros de largo. Los bivalvos que todos conocemos, con su pie y sus 2 sifones, con las almejas, un grupo zoológico bastante raro, que son los alpacozos, que no tienen ningún tipo de concha, es una especie de gusano, y que recuerda, en cierto modo, en una conexión con el grupo de los poliquetos, de los anélidos, otro grupo zoológico que también un día hablaremos. Otros moluscos que en vez de tener una sola concha tienen montones de plaquitas que forman una especie de, parece una patela pero de armadillo, y que conforma el grupo de los poliquetos. Luego tenemos el grupo de los gasterópodos, que son los típicos caracoles con
mochila a cuestas, el animal que vive dentro, y el grupo de los cefalópodos, que es el que hoy nos toca. Bueno, pues los cefalópodos ya en el Paleozoico, hace más de 550 millones de años, en el Cámbrico, ya estaban presentes en el mar. Esos mares tan antiguos, hace tantos millones de años, ahí estaban presentes. Y estaban presentes con formas alargadas, que eran los belemnites, una estructura de concha del animal ya con sus tentáculos, con sus ojos en la cabeza, o sea, con la estructura típica del cefalópodo. Y en el Pérmico, 250 millones de años más tarde, o sea, más cercano a nosotros, casi 300 millones de años antes de nosotros, ya nos encontramos lo que todo el mundo se acuerda de estos fósiles en forma de espiral, que son los amonites, de los cuales en las costas de Cantabria, cuando se caen las facies cretácicas, también aparecen entre fósiles. Y aprovecho para decirles que los fósiles, aunque aparezcan, no se deben de recolectar, están protegidos. Por aquello que no le pongo una multa al sector. Bueno, y tenemos un animal que nos recuerda a estos amonites, ¿no? Además, aquí esto es una cosa que normalmente hay mucha gente que ha representado el autor al revés. Es decir, tiene la concha encima del cuerpo debajo. Luego ya verán por qué. Este es un Nautilus vivo fotografiado en el Acuario de Valencia. Este es el ojo y estos son los tentáculos. Y esta es la concha del amonideo. Le digo porque en esta ilustración del siglo XVIII nos lo han representado al revés. La posición anatómica es esta, de aquí abajo. Es decir, que el amonite, el Nautilus pumpilus, conserva esa imagen, es como un fósil viviente, conserva esa imagen del amonitideo de hace casi 300 millones de años, prácticamente sin cambiar. En cambio, los cefalópodos han evolucionado mucho más. Bueno, pues para que vean ustedes, y esto es objeto de otra charla que estamos preparando, en el cual relacionamos la arquitectura, la matemática y la biología. Lo que llamamos nosotros la arquitectura zoológica. Y descubrimos que los animales han descubierto las series matemáticas antes que los matemáticos, la serie de Fibonacci, la escala logarítmica, que es un amonitideo. Esta espiral es una escala logarítmica basada en la constante reproducción de este ángulo con respecto a todo el desarrollo de la concha. Es decir, que los animales, sin saberlo tampoco ellos, saben matemáticas. O los modelos matemáticos son aplicables a la biología. Y no solamente eso, la proporción que corresponde a este desarrollo de coidad de la espiral logarítmica, en mucho tiempo se habló de recordarán ustedes la proporción áurea, la proporción del oro, que era el 1:6, bueno, pues que es la proporción del Partenón, la proporción de un montón de arquitectura griega. Pues el amonitideo al principio sí se pensaba que el 1:6, en realidad luego se ha visto que es 1:3, que es la proporción cordobesa. Y otro arquitecto, Soriano, que trabajó en Córdoba, por eso se llama proporción cordobesa. Bueno, pues como digo, eso es objeto de otra charla, ya hablaremos de las arquitecturas de la zoología. Hoy nos toca hablar de la sepia, del cachón, del calamar y del pulpo. Son moluscos, son cefalópodos, decápodos, epidae, y tienen el nombre sepia officinalis. En zoología, a las especies les damos dos nombres. Uno que forma parte del genérico, del grupo, bueno, no la familia, es un grupo más pequeño, y el siguiente el específico. Y siempre significan algo. Y suelen derivar del griego o del latín. Y a continuación de él se pone el nombre de la persona que la describió la primera vez. En este caso fue Linneo en el siglo XVIII, en 1758. Bueno, pues se llama sepia officinalis porque sepia significa tinta, y todas aquellas especies que van con el nombre científico officinalis se refiere a la oficina de farmacia, a la botica. Es decir, es una especie que tiene interés farmacopeico, interés de botica. Pero eso pasa con cualquier planta, cualquier animal que vean ustedes que pone detrás officinalis. Bueno, pues este animal aquí lo conocemos como cachón, pero también se llama aluda, cachón, castañuelo de choco, cochón, choquitos, boca, jibia, jibón, laura, rellena, relleno, sepia, sipia, siponet y choco. Todos estos nombres se le atribuyen a toda la costa ibérica y en todos los puestos. Pues no, a veces dicen, eso es un cachón, dice, y el director, no, eso es un jibión. Pues es lo mismo. Lo que pasa es que ustedes lo llaman cachón aquí en Cantabria, y en Asturias lo llaman jibión, y en el País Vasco lo llaman choco.
Aquí se da la peculiaridad en Cantabria, y concretamente Santander, San Vicente y Castro y Santoña, que se utiliza el término relleno también, pero se utiliza el término rellena para los juveniles, para los que son pequeñitos. O sea, aquí tendríamos rellenas individuos de hasta los 10 centímetros más o menos, de 12 centímetros, y a partir de ahí ya sería el cachón. Parecidos al cachón, y encontrarán a veces en la plaza, y esto ya que no le dé liebre por conejo, conejo por liebre, por gato, hay otros muy parecidos a la sepia, que son una especie, que la arminiana, que tienen un pincho en la parte posterior del cuerpo, y la sepia elegans, que es, como su nombre indica, es más elegans, es más estilizada. Es raro que se la vendan como cachones, es fácil que se la vendan como rellenas. ¿Por qué? Porque estos ejemplares no crecen más de los 15 centímetros, de los 10 centímetros. Por otro lado tenemos, y vamos a hablar también un poco de calamares. El calamar y la sepia se parecen mucho, pero bueno, cuando empezamos a mirarles realmente se parecen poco. La sepia tiene un velo alrededor de todo el cuerpo y el calamar nada más que tiene una aleta en la parte posterior del cuerpo, es mucho más estilizado, mucho más alargado. Hay dos especies de calamares típicos, que es lo que se vende en la plaza, que es el Oligo vulgaris y el Oligo feversi. No se preocupen porque saben exactamente igual y entonces no los van a distinguir. Si quieren distinguirlos un día, acuérdense que vulgar significa que tiene las ventosas de las mazas de los tentáculos muy grandes. Y el foversi, que es el más delicado, tiene las ventosas más pequeñitas. Es una nomenclatura buena para acordarse. Y aquí nos pasa lo mismo. Aquí cambian los nombres también por las regiones y por los tamaños. Entonces iríamos desde el chipirón hasta el burro. Y también las que llaman aquí los tubos, que son estos calamares tubo grandes que se venden en la pescadería. Y entre medias tenemos a los maganos y a los maganos de Guadalajara. Bueno, pues también para que no le den gato por liebre, fíjense todos estos que se parecen mucho, ¿no? Que son botas y calamares, y que la forma más fácil de distinguirlos es por la forma esta de que habíamos comentado de la letra. Esta especie de punta de flecha que se ve muy bien en ambos calamares, tanto en los vulgaris como en el foversi. En cambio, las botas son más anchas y están mucho más atrás de la parte del cuerpo. Y ya saben ustedes que no hay una calamar por una, y bota por calamar. Es la forma más sencilla de diferenciar. Y pulpos, bueno, todo el mundo conoce el pulpo vulgar, topus vulgaris, los topus de 8 podios, 8 tentáculos. Pero también en Cantabria existen otras 3 especies, que son el cabezón o pulpo blanco, que aparece en las zonas de plataforma, en profundidad, que se llama Nicerrosa, y el Macrotopus de Filippi y el Cariostopus macropus. Estos dos pulpos tienen unos tentáculos mucho más finos y normalmente no tienen interés comercial, y aparte de eso no se comercializa en la plaza. Tanto calamares como sepias como pulpos tienen una característica en los tentáculos, tanto brazos como tentáculos, que las ventosas, que es una estructura muy complicada, anatómica muy complicada, tienen una armadura alrededor que es como una corona con dientecitos. Cada ventosita tiene esa estructura y cada especie tiene un dibujo distinto. O sea, nosotros podremos diferenciar dentro de una merluza que se ha comido un cefalópodo, viendo este anillo cartilaginoso, este anillo córneo, sabemos la especie que se ha comido la merluza, porque cada una es diferente. Es importante, y vean, este es el caso de Podador de Salicato, de la cota. Estos pinchos, lógicamente esto cuando se lanza sobre la presa, cuando se clava en la presa, y la presa le cuesta escaparse, queda atrapada. O sea que tiene una función de ayuda a la caza, ayuda a la depredación. Pero las ventosas lo que sí tienen una función fundamental es el sentido del tacto. Si ustedes han visto un documental o han buceado, verán que los pulpos se mueven por el fondo y parece que van bailando como una bailarina de ballet, que prácticamente no toca el fondo. Y es que tiene una sensibilidad impresionante, e incluso son capaces de detectar volúmenes. Incluso van a ver, o veremos, cómo son capaces de adaptarse a espacios.
Todo esto va a estar muy relacionado con toda la estructura anatómica interna que tiene el cefalópodo, pero no quiero ir avanzando. Este es el tentáculo del Archaeopteryx dus, del calamar gigante que tenemos ahí, en el cual se ve muy bien las dos filas de tentáculos grandes armadas y dos filas de microtentáculos pegados, de microventosas pegadas a lo largo del tentáculo. Bien, hemos visto que en el Paleozoico todos tenían concha. Es solamente el Nautilus pompilus se nos quedó con su conchita, pero los calamares y los cachones siguen manteniendo un resto de esta concha, cosa que los pulpos ya no la tienen. El pulpo ha perdido totalmente vestigio. El pulpo, el Octopus vulgaris, el pulpo rostronaural. En el cachón nos queda lo que es el filión, y en el calamar nos queda lo que es la pluma, lo que llamamos Coseglaudus. Estas dos estructuras sirven para mantener la estructura anatómica del animal. Si no, un calamar se quedaría poco, se caería, ¿no? En cambio, un pulpo es muy cabezón, es globoso, entonces no le hace falta tener ese eje como una columna vertebral, un eje que sujeta el cuerpo. La concha del cachón, que la conocen todos ustedes, que se la van pasando por ahí. No se preocupen porque las utilizamos para los niños para que jueguen en el museo y entonces están ya bastante... Si se fijan en ella, la concha del cachón tiene como unas líneas, como si fuera un árbol, y nos dice el crecimiento del cachón. Nos va indicando la edad del cachón, cómo ha ido creciendo. Se ve cómo crece muy deprisa cuando es joven, cuando es joven, y cómo el crecimiento se hace mucho más lento. La concha va puesta en la parte superior del animal, sobre el dorso, y cuelgan las vísceras hacia abajo. Esta estructura, y la del calamar, el Glaudius, y la concha del Nautilus, tienen función de flotabilidad. Un pulpo va a despegar del fondo y se va a caer otra vez enseguida. Nada y se cae, nada y se cae. O sea, es decir, que tiene flotabilidad negativa. En cambio, los calamares y los cachones flotan en el agua. Y de hecho, un cachón se queda suspendido como si fuera una nave espacial. Estas de las películas, se tira para un lado, para otro, baja y sube con una precisión impresionante de milímetros. ¿Cómo se consigue eso? Pues por dos procedimientos. Uno sería alterando la densidad del cuerpo. Las cosas con menos densidad flotan, las cosas con más densidad se hunden, el aceite se queda arriba, el agua se queda abajo. Entonces, los cefalópodos utilizan lo que puede ser conocido como la bomba del amoníaco. El amoníaco es muy bajo en densidad. Si yo aumento mi cantidad de amoníaco dentro del cuerpo y en sangre, disminuyo mi densidad y floto. Si extraigo ese amoníaco y lo concentro, vuelvo a caer. Otra solución sería llenar de aire las celdas. Si se fijan, la concha esa es como muy porosa, ¿no? Entonces, si yo meto aire, le doy flotabilidad. Y si se acuerdan de la estructura que tenía por dentro de la concha, que eran como tabiques, el animal va creciendo y va dejando el tabique, esos tabiques están comunicados por un tubito, y ese tubito lo que da es posibilidad de bombear gas dentro de la concha. Y ahora se dan cuenta ustedes por qué esta concha está en esta posición en el animal. Porque el aire se concentra en la parte superior. Entonces, la flotabilidad por esa parte y nunca por la parte invertida. Es decir, cuando les pinten a ustedes un monitoideo con la cabeza arriba y la concha abajo, ese no tiene ni idea de zoología. Siempre tiene que estar con la parte de arriba. Es decir, que aquí hemos perdido, salvo en el caso del nautiloideo, hemos perdido la función de la concha como protección, por lo cual, el caso de un caracol, el caso de un caracolillo, que se meten dentro y se protegen. Aquí la concha tiene función de estructura y de índice de flotabilidad, de mantener la flotabilidad del animal. Bueno, pues tradicionalmente las conchas del cachón, que es el filión o la barca que llaman por el Mediterráneo, ha tenido también una gran importancia en la farmacopea, de aquello de oficinales. Si se fijan ustedes al tocarla, es como una lija de uñas muy finita, muy finita. Es decir, que son auténticamente abrasivas, ¿no? Pero con una calidad de abrasión que
que se utiliza prácticamente en orfebrería. En orfebrería la utilizan para pulir joyas. En orfebrería la utilizan también para fundir como lingotería, es decir, se hace el agujero dentro de la concha, se vierte el metal, plata, oro, lo que sea, o la mezcla de metales, y luego cuando ya se enfría se saca y se desmonta la pieza de orfebrería que se está trabajando. Y de hecho se vende para orfebrería. Había un comercio en el siglo XVI, está en determinados documentos, en el cual se decía que todas las conchas de cachón, las llamaban conchas de cachón, los libiones, deberían de ser recolectadas y entregadas a un carretero, que no me acuerdo el nombre, porque no en este momento, como ya la memoria se lleva, que llevaba todas las conchas al interior, hacia Toledo, donde había una demanda muy grande para utilizarla como orfebrería. Pero también la concha de cachón, lógicamente del cachón, no del calamar, la del cachón, si alguno es aficionado a los pájaros, habrá puesto la concha del cachón en una jaula para que el animal se raspe el pico contra la concha, y esa fricción hace que le lije el pico, no tenga malformaciones y lo mantenga además limpio. Pero es que además, si se han dado cuenta ustedes, el pájaro es más listo que ustedes. Lo que está haciendo es picando. ¿Y qué está comiéndose? El carbonato cálcico que tiene la concha. Entonces, para la alimentación de animales es muy importante el carbonato cálcico que aporta esta concha, y aparte de oligoelementos, no vitaminas, minerales, y se sabe que aquellas aves que están alimentadas con conchas de cirión ponen huevos más duros. Y cuando cambian la pluma sale con más colorido. Y esto ya se sabía desde la época de la cetrería, porque también a las aves cetreras se les ponía para que picotearan las conchas de los cachones. La concha del cachón también se utiliza en botica, en farmacopea, pues para tema de diarrea, para contener hemorragias, para combatir úlceras. Se consideraba que era, a fin de cuentas, el carbonato cálcico. Se tomaba en polvo, se utilizaba como excipiente también para mezclar las pastillas, para que fueran como lo que ven ustedes el CS de una pastilla, el excipiente. Y por supuesto, bueno, pues si no tenía úlcera, pues le venía muy bien no comerse como el pájaro, sino el polvillo disuelto en agua. Bien, bueno, pues tenemos nuestro pequeño esqueleto, nuestra pequeña idea del bicho, pero tanto cachones, pulpos y calamares pues tienen un comportamiento muy distinto. Aunque todos tienen el mismo sistema de natación básico, que es arreacción. Es decir, impulsar un chorro de agua, porque claro, ellos aire no tienen, lo tienen a manos agua, entonces impulsan, comprimen la cavidad palea, que es en lo que respiran y lo que tienen ahí comunicado con el medio externo, comprimen la cavidad palea, sale por un punto muy estrecho, que es el sifón, este chorro de agua, y entonces, ¿qué? Acción reacción, el animal sale lanzando en dirección contraria. Es decir, siempre sale, con perdón, de culo. Siempre sale hacia atrás. No nada hacia adelante, porque imagínense esto adelante, se le abrirían todos los tentáculos, con lo cual mal lo ha hecho el individuo. Él es totalmente hidrodinámico para navegar a chorro en sentido contrario, que es el sentido de escape del animal, la reacción de escape que tiene. Nunca utilizan ese comportamiento para cazar, pues salen en dirección contraria de la presa. La concha, hemos dicho, le sirve para mantener flotabilidad. El velo del cachón le sirve para nadar, ondula como si fuera la falda de una bailarina. Esa ondulación genera presión en el agua y es como la ondulación de un caballito de mar, un abanico, y entonces se mueve para adelante o para atrás según la dirección, y con la flotabilidad baja y sube. El calamar le pasa lo mismo, lo que pasa es que la aleta del calamar es mucho más dura, y entonces los movimientos del calamar son mucho más bruscos, más violentos, se mueven de golpes y siempre a reacción. Pocas veces se navega en sentido de la cabeza. Y en cambio el pulpo tiene este movimiento de reacción, de locomoción lanzado, y luego tiene el pasearse, con sus 8 patas, tocando el fondo como si no fuera con nada aquello,
prácticamente en el aire y moviéndose sobre el fondo. Podríamos decir que el cachón es, diríamos, el más hábil en cuanto a natación y el pulpo es el más hábil en cuanto a andar por el fondo. Pero sí lo que tienen todos, una capacidad de cambiar de traje impresionante. La piel de estos animales es un conglomerado de musculatura, de nervios y sobre todo de unas células que se llaman cromatóforos, que es la célula pigmentaria, es una célula en la cual hay los pigmentos que dan color, para entender, desde las melaninas hasta otros compuestos proteicos. Si alguna vez han visto un documental o han visto un pulpo, la capacidad de cambio de color es instantánea, o sea, no es que vaya cambiando, no, es que es fulminante en cuanto adapta una reacción. El cambio de coloración puede ser por un ataque, ¿no? Y entonces me muestro negros a la bestia grande, y entonces a ver si la presa se asusta. Puede ser para pasar desapercibido, para mimetizarse con el fondo, cosa que los pulpos y los cachones, como viven cerca al fondo, además lo que hacen es arrugar la piel, se arrugan y generan puntitos, con lo cual ya aquella estructura lisa empieza a ser como una piedra, y son capaces de mimetizar el fondo, o sea, son capaces de reconocer dónde estoy y voy a hacer lo mismo que hace el fondo. Entonces, ¿el cromatóforo qué es lo que hace? Bueno, pues el cromatóforo se va a expandir y estirar. Cuando se contrae se produce la pigmentación y cuando se estira, el saco ese da más color y combina con los cromatóforos de alrededor. Y por eso aquí nos ponen. Fíjense ustedes arriba, esto es un cachón macho, en el cual tiene la típica librea, nosotros llamamos librea al color, la librea de emparejamiento, la época de celo. Y tiene los dos brazos de abajo, los dos brazos grandes también con el mismo color. La hembra suele marcar aquí un ocelo en cada lado, de color negro oscuro. Pero este color puede transformarlo en milésimas de segundo y cambiarlo por eso todo gris, o todo negro, o todo marrón. Con lo cual, esos cambios cromáticos también ¿para qué le sirven al animal? Pues nos va a demostrar su estado fisiológico. Y nosotros, estado fisiológico, podríamos decir que estoy contento o estoy rígido. Oye, que estoy aquí, y entonces me pongo de color y que sepas que estoy aquí. ¿Por qué? Porque funciona mucho en la comunicación, dado que tanto calamares, salvo una época de celos, como pulpos, sobre todo pulpos y cachones, son muy territorialistas. Entonces la forma de comunicarse entre ellos es muy visual. Entonces las formas visuales de comunicar, porque aquí hacer ruido es decir, oye, quieto parado, estos no lo tienen, no hacen ruido. Es las señales visuales. ¿Y las señales visuales cómo se dan? Por el color el color de la piel. Como cuando te ponen negro y te pones rojo. Pues lo que pasa es que estos son capaces de hacer lo que les da la gana, no instintivamente. Bueno, pues todo esto está regido por estas miles de millones de células que tienen repartidas alrededor de todo el cuerpo. La tinta, que es otra de las características de todos los cefalópodos, ¿no? Y en el caso de la sepia, del cachón, pues porque encima dice el nombre. Y dice el nombre ¿por qué? Porque es un color, el color sepia. Y es que el color sepia se sacaba de la tinta de la sepia, que no tiene nada que ver con la tinta china. Todo el mundo me pregunta, bueno, ¿es una tinta china? No, la tinta china es negra y el sepia es un color amarronado, un color amarronado, clarito, dependiendo además del estado del ejemplar, puede ser más claro o más oscuro, pero que tiene una función muy importante a título de mecanismo defensivo. La tinta china se genera en una bolsita, una vesícula, pasa a una bolsita que hay dentro de la cavidad paleal, y el animal, cuando sueltas dos chorros de agua, puede al mismo tiempo soltar unas gotas de tinta, y entonces la tinta sale con el chorro de agua. Fíjense ustedes que la tinta esta está compuesta fundamentalmente por melanina, bueno, eumelanina, compuesto que cae muy poco soluble en agua. O sea, se lo han pensado, porque si yo suelto una cosa solo en agua, enseguida se me va a difundir, me va a desaparecer, no tiene ninguna función. En cambio, si suelto una cosa que tarda más en disolverse en el agua, me genera una nube delante mío, y si viene un depredador por aquí, pues ya no sabe dónde estoy.
Entonces la tinta del cachón, pues algún día se les cae en las manos o mancha la ropa, con agua no se molesten en quitarlas. Cojan un poco de alcohol y se disuelven. La tinta, para los aficionados al uso culinario, les advierto que tiene dopamina y que tiene taurina. Digo aficionados porque la gente se pone muy contenta con los animales y su tinta, dado que tiene estos componentes, depende de la cantidad que eches. Y luego tiene también otra serie de componentes, tiene un grupo polisacárido, que también tiene una función muy importante, que es que, y fíjense ustedes, somos pequeñitos. Entonces un pulpo pequeñito, una semilla pequeñita, cuando es joven, para esconderse, ¿qué haría? Pues lo han currado bastante, ¿no? Entonces, en vez de pegar un tintazo grande, como los adultos, sueltan muchos pequeñitos. Entonces, claro, el depredador que viene de repente se encuentra con una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. ¿Y quién es acreedor de comer? Entonces, hay un polisacárido tiene esa función de que van a ser tintazos muy pequeñitos, con poca tinta, pero más concentrado, queda más sujeto, de color más marrón. En cambio, el cachón adulto y el pulpo adulto lo que sueltan son a lo bestia, un tintazo bien negro. Porque yo soy grande y así el otro, en realidad no sabe por dónde fue. Claro, ya otra de las utilidades que tienen nuestros cefalópodos ha sido utilizarlo los artistas. De hecho, ahí tienen una reproducción de una pintura, una guala con sepia de Goya, en el cual son la Victoria rezando, en la cual nada más que se ha utilizado tinta de sepia diluida. En las zonas más claras lleva más dilución y en las zonas oscuras está más concentrada. ¿Vale? Y el plato del arroz con tinta naranja. Más curiosidades de nuestros compañeros, ¿no? La verdad, ¿saben ustedes todas estas cosas? No se imaginaban que un cachón diera para tanto, ¿no? Un pulpo, un calamar. Bueno, pues ahora aquí da para tanto como que tiene sangre azul. Tener sangre azul, ¿a qué se debe? Bueno, pues que en vez de tener hemoglobina en la sangre, los glóbulos rojos tienen hemoglobina. En vez de tener hierro, que es lo que forma la parte de la molécula, pues el rojo, cuando se combina con el oxígeno, aquí lo que tienen es cobre, dos moléculas de cobre. Y el cobre, cuando se oxida, es de color verdoso. Entonces la sangre arterial, entre comillas, del cefalópodo, porque no podéis hablar de sangre arterial y sangre venosa, en realidad, pues adquiere un color verdoso, porque los glóbulos que transportan el oxígeno son de color más verdosos que los glóbulos rojos nuestros, que son rojos por la hemoglobina. Ocurre esto también en los crustáceos. O sea, cámbaros, centollos, langostas, gambas y demás tienen también hemocianina en la sangre, moluscos y demás, y anélidos tienen, con lo cual marca un tronco evolutivo común. Ya, todos esos grupos biológicos utilizan el recurso del cobre para fijar el oxígeno, para transportarlo por el organismo. Y luego no tienen la circulación nuestra de los pulmones y de doble circulación, o sea, venas y arterias. Eso tiene un circuito único, pero sí lo que tienen es un corazón montado en serie, formado por 3 cámaras. Por eso habrán leído algunas veces o habrán oído que los pulpos tienen 3 corazones. En realidad tienen un aurículo y 2 ventrículos, pero puestos en línea. Entonces, claro, parece 3 corazones. Ve a uno, ve al otro y golpea al otro, ¿no? Es un mecanismo que también ha funcionado bastante bien y de hecho a los cefalópodos les va de maravilla, ¿no? Con lo cual el tema de los infartos se ha reducido bastante. Hemos hablado del cromatismo, hemos hablado del cripticismo, de limitar al fondo, hemos hablado de la comunicación, de la tinta. Esto no sería posible si confluyera o tuviera un sistema óptimo de ver. Es decir, si nosotros vemos nada más que blanco y negro, el que uno sea de color amarillo, ¿qué más da? Si no lo ve distinguir. Entonces, ¿qué más da si el pulpo no es capaz de distinguir todo ese cambio cromático que tiene su compañera o agresor, si yo no soy capaz de identificar esos cambios? Entonces, lógicamente, si nos ponemos a investigar en la visión de este grupo de animales, cachones, calamares y pulpos,
ahí tenemos un calamar, el ojo de un calamar, el ojo de una sepia, un cachón, y el ojo de un pulpo. Bueno, si les hiciéramos una disección, veríamos que el ojo es exactamente igual al nuestro. Tienen un ojo en cámara semejante a un vertebrado, con una serie de diferencias, que es que la retina, este es un corte del ojo, este serían los párpados, la córnea, el iris, para los que tienen ángulo cerrado, esto se aprieta aquí, el cristalino y la retina. Tiene una retina bastante amplia. Y este es el nervio óptico, con la diferencia que nuestro nervio óptico sale por una sola parte, y este nervio óptico tiene 3 zonas que luego confluyen en un tronco ganglio ocular que está detrás. La diferencia del cachón con la retina humana es que la retina de la cuadrícula, o el píxel, ahora conocemos todos los términos píxel, el píxel de visión es mayor que el nuestro, es más grande. O sea que ve un poco peor a nosotros, pero distingue colores y distingue formas perfectamente. De hecho, se han hecho pruebas en acuarios con pulpos que distinguen triángulos blancos, triángulos verdes. Cuadrados blancos, cuadrados blancos, triángulo de cuadrado, un círculo de un disco de un... Esto es muy fácil, le pones la comida, aprieta la comida, le das de comer. Entonces, cuando quiere comer, aprieta el color que le has acostumbrado, a que haya comida y se lo saldría apretando. Y luego son capaces de mover, lógicamente, según la intensidad de la luz, abrir o cerrar, como nosotros, los párpados y el iris. Lógicamente, todo esto no tendría ninguna funcionalidad si no hay un sistema que lo coordine. Es el sistema nervioso, como en nuestro caso, ¿no? Es decir, el movimiento, la natación, los colores, todo está coordinado por algo, un mecanismo. El mecanismo es el sistema nervioso. El sistema nervioso de los cefalópodos es complicado por cuanto que tienen 8 brazos, tienen concentrado toda esa estructura en la cabeza, tienen una muy buena visión, entonces vamos a tener tantos nervios como brazos, una corona que coordina independientemente de los brazos, es decir, las señales no hace falta que lleguen al cerebro, a los ganglios cerebrales, porque ellos mismos se coordinan entre sí, con lo cual la coordinación es mucho más rápida. La señal viene por aquí, se va por aquí, viene por aquí, se va por ahí. Y luego la musculatura responde. Hay que tener en cuenta también que estos animales tienen músculos. Cuando lo blanco limpiado calamares es blanco, no es como un filete el color, son músculo blanco, que es un músculo que actúa mucho más rápido, no se cansa con respecto al músculo rojo nuestro. Luego tiene 2 grandes ganglios que son los que forman la parte de la visión, uno para cada ojo. Si se han fijado, los ojos están en posición además bilateral, por lo cual también tienen una visión casi 360 grados del entorno, cubre mucho la visión. Un ganglio central, que es lo que podríamos llamar un cerebro, todo esto está alrededor de lo que pasa en el esófago, y luego toda esta inervación, que van 2 grandes axones, prácticamente desde aquí hasta aquí es la misma célula, no se van uniendo células nerviosas, sino que es un único cordón. De hecho, Ramón y Cajal pedía a la estación de aquí de Gonzalo Linares que le mandara ejemplares de la liebre de mar, porque la liebre de mar, igual que los cefalópodos, los nervios son muy grandes, con lo cual para estudiar el tejido nervioso es mucho más fácil que no en estructuras más delicadas. Bueno, pues todo esto es lo que coordina, y este ganglio, con los 2 ganglios estrellados, son los que coordinan todo el movimiento del cuerpo. Es decir, que tienen una inervación impresionante repartida por todo el cuerpo. Hay que darse cuenta que a cada cromatóforo tiene que haber una terminación nerviosa. Y cada cromatóforo tiene 24 nervios. Digo, 24 músculos, para contraerse y estirarse. Todo eso metido dentro del cuerpo. Y luego estos 2 ganglios que hay aquí abajo, los 2 ganglios estrellados, son los que coordinan toda la función visceral. Todo el paquete visceral se encuentra aquí. Es decir, este es en concreto el sistema nervioso de un cachorro. Este realmente es lo que funciona como central de información de los cefalópodos. Tiene unos mecanismos de respuesta muy rápidos, de conducción nerviosa, de tomar decisiones, y luego si tiene que llegar algo del centro al extremo, tenemos una autopista directa hacia el cambio. Bueno, pues a todo esto hay que darle
hay que darle carbón a esta maquinaria, hay que darle comida. En general, todos los cefalópodos tienen la misma dieta. Estamos hablando de gusanas, estamos hablando de copépodos, que son crustáceos, de pulgas también, que son crustáceos, o sea, de crustáceos, pulgas, cángaros y esquilas, gambas, peces y otros cefalópodos. Son muy carnívoros estos animales y no se cuidan de ningún privilegio. O sea, individuo que ven por ahí enfermo de un pariente que va a la cazuela. Sí tienen un comportamiento distinto en cuanto a las formas de cazar, ¿no? Y en las formas de alimentarse. Y además tienen que tener mucho cuidado en cómo cazan, porque sus tentáculos, sus ventosas, para ellos son sus mecanismos vitales. El perder un brazo ya supone el poder quedarse disminuido frente a otros ejemplares. El perder ventosas también es quedarse disminuido frente a otros ejemplares. Cuando cazan gambas, los calamares y los cachones lo que hacen es, o peces pequeños, no se acercan a la presa, sino que desde lejos les lanzan los tentáculos retráctiles que tienen, que son esos tentáculos largos que acaban en maja, y los sujetan. Y se lo traen a la boca y entonces ya lo sujetan con los brazos. En cambio, cuando un cachón se va a comer un cántaro, siempre le va a atacar por detrás del caparazón, porque con las pinzas no puede cogerse. O sea, ustedes cuando cogen un cántaro le cogen por abajo, con un dedo por abajo y otro por arriba, tampoco les llega a las pinzas. Bueno, pues esto se lo descubrieron hace muchos años ya. Y luego lo abren y se lo cogen por dentro. Y lo cogen con los tentáculos, no lo cogen con los brazos, no lo cogen con los tentáculos, porque este tentáculo es muy frágil. Un cámara le pega un tijeretazo y se ha quedado sin tentáculo. Y no lo vuelve a recargar. Con lo cual utiliza los brazos, que son mucho más robustos, y lo trae hacia la boca. La boca va a estar dispuesta en el centro, en la corona, entre todos los tentáculos. Es donde tienen la boca. Y en la boca lo que tienen es lo que llamamos nosotros un pico de loro, un pico que recuerda al pico de un loro, de ahí lo de pico de loro, que es una estructura córnea, que también es distinta de cada especie. Este es en concreto de un pulpo, este es de un cachón. Estas estructuras son de estructura córnea, que en realidad es como la uña, no es una dentina de dientes, es una estructura blandita, córnea. Y luego más abajo del estómago, en otra bolita que tienen aquí las señoras que limpian calamares, se acordarán de cuando limpian el centro sale una bolita blanca, con unos piquitos. O si no lo limpian, luego dicen, ¿pero qué tan limpio está esto? Porque no empiezan a comerse los picos de pitos estos. Bueno, pues dentro de esa bolita hay otras estructuras masticadoras más finas que funcionan como una rueda de molino para triturar la mazapolva. Picos de loro que también tienen en este caso no una utilidad para el hombre, pero sí que tienen una leyenda. Habrán oído decir del ámbar, o habrán oído hablar del ámbar gris, el ámbar blanco, el ámbar negro, y que se atribuía a la presencia de los cacharotes se alimentan fundamentalmente de cefalópodos, con lo cual, además son granateros. Esto muerden y tragan, con lo cual el estómago de un cacharote está lleno de picos de loro, que son indigeribles. Eso no hay ácido que lo reblandece un poco, pero no lo digiere. Entonces pasan al intestino y se decía que el ámbar era un conglomerado de picos de loro, macerado con determinadas sustancias gástricas. Luego se vio que el ámbar está formado realmente por ambarina, de ámbar de ambarina, lógicamente, y que sí había presencia de picos. Pero en realidad el ámbar lo que son jugos biliares que excreta la glándula biliar del mamífero marino, fundamentalmente del cacharote, para facilitar el tránsito de todas las estructuras rígidas duras que hay dentro del intestino. A veces, ¿qué es lo que ocurre? Que el animal se encuentra tan mal con aquella bola que vomita. Y es cuando aparece el ámbar en las costas. O sea, el ámbar aparece porque los cacharotes vomitan. O porque el cacharote se muere y se abre y se le saca el ámbar. Pero fundamentalmente, para que sepan ustedes, son poquitos. Pero condensados. Y para que sepan ustedes que utilizamos en enfermería.
O sea, las señoras están echando a la marina para mantener el aroma en los perfumes. Ahora ya se ha sustituido por otros componentes sintéticos. Bien, bueno, pues tenemos visión, tenemos comunicación, bueno, pues estos individuos tienen que ser sociales. Estos tienen que hablar entre ellos, tienen que moverse, tienen que tener comportamientos muy complejos. Los pulpos hacen casas. Los que saben andar cuando baja la marea, ven un agujero con conchitas alrededor, ahí está el pulpo. Ahora se ha hecho su casita con conchitas alrededor, o los pulpos se pescaban tradicionalmente y se siguen pescando en Galicia tirando botijas a la mar, y luego recuperándolas, porque el pulpo se va a meter por instinto dentro de una botija. Y así se han pescado. En el mundo romano pescaban pulpos con botijas, con ánforas, ánforetas pequeñitas. Entonces aquí vemos un pulpo con dos conchitas que ha aprovechado para hacerse su casa. Y arriba vemos un cachón que tiene una estructura ahí, con la piel toda rugosa, y ahora vamos a ver un poco de todo esto que hemos hablado, la capacidad que tiene un pulpo de construirse una casa con un residuo humano. Fíjense ustedes, lo primero que está haciendo es transportarlo. ¿Ha visto cómo ha cambiado de color? ¿Ahora qué está haciendo? Midiendo. Está midiendo, a ver si le vale. Es de los cambios de color como... Y ya está. Podemos empezar a pensar si el pulpo es inteligente. O sea, ¿qué ha hecho? Ha localizado, ha transportado, lo haya visto. Y es una cosa transparente. No es un objeto opaco, es una cosa transparente. Es capaz de medir, de saber lo que tiene alrededor y luego comparar dos piezas distintas y saber cuál es la que va a ser de tapa y cuál es la que no va a ser de tapa. Eso se lo damos a alguna persona y a lo mejor tarda en resolver el problema. Bien. Otro de los comportamientos, lógicamente, si llevan más de 500 millones de años de los grupos, los cefalópodos viviendo en la mar, es porque se han tenido que reproducir, lógicamente. Y se reproduce, y mucho. ¿Qué es lo que ocurre? Es una reproducción un poco triste, porque se reproduce y se muere. Raro es el ejemplar que se reproduce dos veces de cefalópodo. Muy raro es el ejemplar que se reproduce dos veces. Se reproducen igual. Son especies dioicas, que quiere decir que hay machos y hembras. Tanto se pueden diferenciar por los órganos internos, los que tienen ovarios y tienen testículos, pero también hemos visto que por el cromatismo podemos diferenciar machos y hembras. Las hembras suelen ser también de mayor tamaño que el macho, pero eso ya es difícil de comprobar, y tienen fecundación interna. Entonces, al tener fecundación interna, lógicamente tienen que tener una estructura para transportar los espermatozoides del macho al interior de la hembra. El espermatozoide se empaqueta en lo que se llaman los espermatozoides, es decir, unas bolsas llenas de espermatozoides. Entonces, con un brazo especializado que se llama ectocotilo, que en el caso del cachón es el cuarto de la derecha y del pulpo es el tercero de la izquierda, pues meten ese tentáculo en la cavidad paleal, sacan el paquete espermático y meten dentro de la cavidad paleal de la hembra el paquete espermático para fecundar a los óvulos. Después de un complejo cortejo, las hembras no aceptan a cualquiera, eso está claro. De hecho, hay una hembra y varios machos y suele haber unas peleas bastante serias. Con lo cual, si hay una atracción muy grande de los machos hacia las hembras, y es una cosa que el hombre ya descubrió hace tiempo, pescar, como se pescaba aquí antiguamente, lo que se llamaba paseando a la hembra, ya saben ustedes para qué. Es como el reclamo. Yo paseo a la hembra y empieza a venir el macho. Y nada más que tengo que ir recogiendo al macho. Y ya está. Eso está prohibido. Bueno, aquí tenemos el calamar macho, el calamar hembra, que está copulando, y aquí tenemos los dos brazos
del ectocotilo, en el caso del pulpo y del cachón. Son brazos que están especializados esta parte de aquí para recoger ese paquete espermático e introducirlo dentro de la cavidad mareal de la hembra. Con lo cual vamos a tener una fecundación interna. ¿Y la hembra qué va a hacer? La hembra va a poner huevos. Huevos que también son diferentes si es un calamar, si es un cachón, si es un pulpo. Ahora estamos en la época del cachón en la Bahía Santander. Ahora están entrando los cachones por la bahía. ¿Y qué vienen? A desovar. Pero antes de desovar se fecundan. O sea, la hembra viene sin estar fecundada, entra en la bahía, se fecunda y realizan la puesta. El huevo del cachón antiguamente se consumía en Santander. Se llamaban los racimos. Son como racimos de uvas negras, con un piquito en el extremo. En realidad es una estructura también muy curiosa, porque ustedes si quieren tener calor se les entrenan, ¿no? Todas las estructuras de estas geotérmicas de aprovechamiento de calor son negras, para tener el mayor calor. Bueno, pues tenemos un huevo perdido. Desde el pulpo al blanco. El cachón, ¿por qué es negro? Bueno, porque aprovecha la tinta, ¿no? Y además la tinta tiene otras sustancias, que es una quironosidasa, que es una sustancia no tóxica, pero que sí es un poco desagradable. Afecta a la vista, afecta al olfato, afecta al tacto. Lógicamente en crudos, una vez cocinado ya no pasa nada, o sea, no se preocupe, pero tampoco me coman huevos de cachón, que quedan muy pocos. Y dentro de este huevo se va a desarrollar como el pollo, una gallina, a través del pitelo, que va alimentándose el cachoncito pequeñito, y cuando se va a abrir este huevo va a salir un mini cachón de un par de milímetros, que cuando salga ya pueden pegar pintazos, ¿no? Y va a alimentarse como los adultos. No hay ningún cuidado de la prole a posteriori. Y el tiempo de incubación la Bahía Santander más o menos está en los 35 días, entre 30 y 40, para ser exactos, dependiendo de la temperatura. La ventaja del color negro es que los días buenos cogen temperatura y entonces la incubación se acelera mucho más, como colocarle encima una lámpara de huevos para que tengan calor. La hembra lo único que va a hacer en este momento, de vez en cuando, es ventilar los huevos. Por eso se sabía también que la hembra se quedaba con ellos ventilándolos a base de soltar agua para que no desarrollen hongos. Se tiraban quimas en las bahías, para que las hembras fueran a poner sus huevos y antes de que llegaran la pescábamos. Esto también está ya totalmente... En cambio el pulpo suele colocar los huevos en racimos verticales debajo de las piedras, lejos de la luz. Con lo cual, el que sean blancos o negros, entonces, ¿para qué voy a gastar tinta de mi cuerpo que me sirve para otras cosas si realmente qué más da igual que sea blanco o negro? Y lo que se hace la mamá pulpo es quedarse con los huevos hasta que empiecen a nacer. O sea que tiene un instinto de protección frente a esos racimos de uva que cuelgan, los está limpiando, los está mandando agua siempre para que estén frescos, para que se mueva alrededor del agua y no tenga hongos tampoco, que es el gran problema de los hongos. El calamar, pues el calamar ni fija los huevos a una roca, ni a una quima, ni a ningún sitio. Esos racimos de huevos los suelta al agua y quedan flotando, porque el calamar es mucho más pelágico, vive mucho más en el seno del agua que el pulpo y el cachón vive más cerca del fondo. Entonces, esos huevos son racimos de huevos. A veces, esta es una fotografía del sardinero, que siempre te llaman para estas cosas. Oye, Fernando, que íbamos a currar al sardinero, y es un racimo de huevos de calamar. Pues de este racimo de huevos de calamar, pues nacerán los alevines de calamar, ya con sus cromatóforos, sus ojitos y sus tentaculitos. Y para no aburrirles mucho, pues vamos a ver otra. Este es el cuidado del nacimiento de pulpos, para que los vean cómo nacen. Es un parto muy sencillo en realidad. Te abre la cápsula y ven a salir pulpitos. Una hembra pues, te puede poner cerca de 50.000, 60.000 huevos, ¿no? De los cuales
llegarán adultos a lo mejor una docena, ¿no? O sea, esto es caviar que están alrededor, está clarísimo. Pero el proceso es, en cuanto ya están, es una cafelita transparente y empiezan a nacer pulpitos lanzados. Esto se me ha desconcentrado. Aquí. Bueno, esto es un cachón visto por dentro, ¿no? Para que no se vayan ustedes sin una guarrería. Esto en la plaza ahora se lo limpian, pero normalmente pues bueno, esto se puede limpiar, pero la diferencia: a la izquierda tiene ustedes la hembra y a la derecha tiene ustedes el macho. Este es el ovario, donde están todos los óvulos ya. Bueno, esta hembra estaba ya a punto de empezar a hacer la puesta, lo cual es técnica, biológicamente es una salvajada el pescarles en este momento. Estas son las glándulas que fabrican el vitelo, la comida que va a tener el alevín dentro del huevo, la yema, para entendernos, Y aquí está la derecha e izquierda de cada cuerpo, están las branquias, que son las estructuras que flotan dentro de la cavidad palear y es donde se hace el intercambio, suelta el dióxido carbónico, captura el oxígeno que hay en el agua, lo cojo a través de la mecianina y lo transporto al resto del cuerpo en ese anillo que tiene tres tentáculos, tres cámaras. En el cachón, esas tres cámaras están situadas en esta zona de aquí, que no se ve porque está el agua encima, y en el pulpo están situadas en la cabeza. La bolsa la pinta, este es el testículo, ¿no? Y aquí tenemos un estómago, otro estómago, el hepatopáncreas, que es el que hace función de páncreas y hígado al mismo tiempo, es decir, que tienen estructuras más o menos semejantes a las nuestras. Tradicionalmente, ya les he dicho que había, desde la época de los romanos, ha habido Plinio ya cortaba que se cazaban, que se pescaban con los cachones. Y ha habido pescas muy tradicionales a lo largo del tiempo. De hecho, bueno, pues esto es de finales del siglo XVIII, el Saña-Reguar, en el cual tenemos una representación que se sigue haciendo actualmente, que es la pesca con el espejo. Bueno. La pesca con el espejo, ¿no? Que no es el espejo este del cristal de ver. Nos trajo Mártires en una temporada con esta gráfica, y es que era un espejo. Lo que hacían era ponerles delante de los cachones un espejo. Y como son muy territorialistas, se peleaban con su propia imagen. Y entonces no se daban cuenta que en ese momento, con un francao, les pinchaban. Entonces lo que hacían era pelearse con su propia imagen. De ahí vino la terminología de cazar cachones con espejo, que es la caja, esta con un fondo de cristal, para ver mejor debajo del agua, desde la superficie, para no tener el reflejo de la superficie, que es la otra forma de pescar. Y de pescarlos con luz. Aquí ven cómo están con la luz, el francao, y aquí en este se ve, y esto fue el que nos dio la pista, con la luz y el espejo puesto en el fondo, y un cachón acercándose a pelearse con el mismo. Bueno, las técnicas de pesca más conocida por todos es el de la putera, tanto para calamares como para pulpos, como para cachones. Es una estructura con un peso que en su extremo viene armado de una corona de alfileres, no tienen agalla como los anzuelos, son alfileres que pinchan nada más, y el colorín de las diferentes, ahora son de plástico, antiguamente era un plomo con un hilo de diferente color enrollado alrededor del plomo, pues parece ser que les atrae con el par. Quiere decir que si les atrae, que distinguen formas, distinguen colores, de alguna forma, ¿no? Y el tradicional francao, que se sí tiene agalla, para desde una embarcación, o andando por la orilla, ir pinchándolos y cazándolos. Bueno, pues eso se ha convertido actualmente en la pesca industrial, ¿no? Toda la raba que están consumiendo, la gran mayoría de la raba que se consume actualmente viene de una cota, de la cota que se pesca cerca de, esto es Argentina, Tierra del Fuego, y ven ustedes las ciudades iluminadas, ¿no? Y de repente en medio del mar, donde no hay nada, se ve un montón de luz.
pues son los puteros. O sea, iluminan como una ciudad. Bueno, Buenos Aires es esto de aquí arriba. Y esto es la flota de puteros. Y esta es Están pescando la luz, como a estos animales se trae la luz, con grandes focos y les atrae. Y utilizan estas líneas con las puteras que además van con luz y estos carreteles que funcionan sin fin. Alberto. Van a ver ustedes el sistema, que se lo he puesto porque consideraba que merece la pena verlo porque es impresionante. Dura un poco, no lo vamos a poner entero, Alberto. Ven ustedes las líneas y cómo suben los calamares, ¿no? Que van soltando. Aquí hay una teoría, además, que por qué se llaman maganos y cachones. Y hay por ahí un escrito, es que vinieron unos franceses hace 100 años, 150 años, y al pescar les enseñaban y decían que estos son muy maganos estos bichos, por el chorro de tinta por no decir marranos. Pero vamos, eso es una cosa que es posible o no posible, yo no lo digo. Ahí ven las líneas como suben, pero lo curioso es que la misma línea que sube baja. Es un sinfín, o sea, no es que suban y luego recojan, es que la misma que sube baja, con lo cual están pescando constantemente. Ahí ven ustedes los chorros de todas las flotas que suben. Imagínense un barco de una eslora de 50 metros, puesta al costado toda esta estructura con esa iluminación y todos esos calamares, lógicamente, como no tienen agallas, igual que cuando lo pescan, le dan la vuelta a usted a la potera y el animal se cae. Pues aquí lo mismo, cuando se da la vuelta el animal se cae y la potera vuelve otra vez al agua. Alberto, para. Y bueno, es curioso, y ya para acabar, es curioso que han tenido o tienen los cefalópodos, sobre todo el pulpo, un papel importante en los mitos, los monstruos y demás. Pero, curiosamente, en las cartas marinas que se solían pintar, decorar con animales monstruosos, salvo en una, que yo encontré una cosa que podía ser la cabeza de un pulpo asomando del agua, normalmente no aparecen. Y aparecen pues animales que son peces, que son cetáceos, porque siempre están por los chorros de agua saltando, o serpientes marinas, incluso el unicornio. Pero realmente los cefalópodos han aparecido poco. Y es cuando ya empieza a haber un comercio y una entrada más con los pueblos nórdicos, los pueblos escandinavos, cuando ya empieza a aparecer la leyenda del Kraken. La leyenda del Kraken viene de Islandia, de Escandinavia, en el cual había un animal monstruoso que era capaz de abrazar un barco y hundirle y comerse a los marineros. El Kraken en realidad sí que tiene una conexión. Esto es lo que llamamos en términos técnicos la criptozoología, que también es una de las charlas que se está preparando en el museo. Sí que tiene una conexión con algo real, que es con los calamares que llaman calamares gigantes. Un calamar gigante, como lo que tenemos nosotros aquí, pues llega, este llegó a la playa de Pechón. Llegó a Pechón, pues llega a la playa y es un bicho pues, que impresiona, con lo cual ya la mitología y los barcos que no volvían, pues dices, oye, esta es una cría y el padre está por ahí andando. Entonces, bueno, pues se dibujaron estos grabados, veían salía el pulpo, en el Nautilus, una película, Julio Verne también lo recrea, y puede tener su relación con el calamar. De hecho, ya Linneo, que se considera que era una persona bastante científica y racional, describe el Microcomus, que es el Kraken. Pero lo describe en su primera obra, que es de 1735. En la de 1758 ya desapareció. Ya se ha dado cuenta que se había equivocado. Que aquello era otra especie de calamar, pero que no tenía que ver nada con el Kraken y que lo del Kraken era un mito. Bueno, aquí tenemos el cachón, el Architeutis, el calamar gigante que varó
que es una hembra pequeñita, no es una hembra grande. El cuerpo mide unos 68, la cabeza 33 centímetros, los brazos creo que son 2,30 metros y los tentáculos los vamos a 6 metros. Es decir, que si lo juntamos que lo ponemos en línea, es un autobús. Para que se den cuenta ustedes del tamaño. Y bueno, pues tuvimos la moral de meterlo en una obra de metacrilato. Y ahora lo pueden ustedes ver en el museo. Y otro de los animales que hemos presentado más al principio, que es el vampiro este, pues ahí lo tienen. Mamá nadando. Es un pulpo con orejas. Y nada moviendo las orejas. Tiene 2 tentaculitos en la cabeza, también lo tenemos ahí en natural y en una representación, y tiene los brazos como si fuera un murciélago, unidos con una membrana, y entonces se dejan caer y van atrapando presas. Además, se llaman vampiros porque tienen unos ganchos en los brazos pegados a las tentáculos. En vez de tener las coronas estas que hemos visto, ellos tienen ganchos, cirros, que llamamos nosotros. Entonces, estos ganchos, como las púas de un rosal, es lo que van atrapando las presas. Y un animal de estos pues, puede tener 1 metro de paraguas abierto, los animales grandes. Y bueno, pues muchas gracias. Si ustedes no están muy cansados, vamos rápido, son 4 minutitos. Y es un poco resumen, pero con el pulpo solo. Yo sí, los que no les vamos a poner el sonido, porque está en inglés, en Argentina, y los que sale se lo voy a ir contando. Bueno, va a hablar del sistema cardiovascular. Ahí tenemos los tres corazones, que son las 2 aurículas y un ventrículo. El tema de la sangre, que ya hemos comentado antes, la sangre humana, y esta es la sangre con cobre del pulpo. El sistema nervioso, con su cerebro, órgano cerebral, los nervios que van a el anillo, tan fundamental para la coordinación de los tentáculos. Cómo va el nervio por dentro, eso cuando lo comen, lo cortan, ustedes verán que tiene como un agujerito en medio, de la raba, pues por ahí es donde va el nervio, y ese es el nervio. Las ventosas las tiene que tener perfectamente, de hecho el pulpo se las limpia. Ese es el macropus, y esta la pregunta si es inteligente o no es inteligente. Eso lo que está haciendo es reuniendo cosas. Fíjense la plasticidad que tiene un pulpo, que es capaz de pasar por un tubito estrecho, meterse en una botella. Son capaces de meterles en una botella, les ponen la tapa enroscada y la desenroscan ellos por dentro. Miren el cambio de coloración que ha tenido ese pulpo, que viven entre 1 y 2 años. Este es un pulpo del Indo-Pacífico, esta es la hembra y este es el macho, ¿no? De diferente tamaño, están reproduciéndose. Y aquí lo que está haciendo el pulpo es tapándose. Y ahí está limpiando aquí antes estaba limpiando y aquí está cuidando los huevos. O sea, fíjense la delicadeza que puede tener un brazo de pulpo para mover esos huevos que son de 2-3 milímetros sin romperlos ninguno. El tintazo que sueltan con la melanina más el músculo. Bueno, y esto es lo que comentábamos antes, que afecta a la vista, que sale de la piel, del pelo, y que la tirosinasa esta afecta a la visión, al sabor y al olfato. Y luego uno de los grandes depredadores son las morenas, ¿no? Las morenas y las focas, ¿no? Y los mamíferos marinos, la mayoría de los mamíferos marinos. Ahí ven cómo navega, reacciona un pulpo, se le ha visto el sifón, está en este costado. Es capaz de sacarlo por cualquiera de los 2 lados, él lo mueve para un lado o para otro según le interese. Y van viendo cómo cambia de color. ¿No han visto nada? Por el proceso de expandir o retraer los cromatóforos, como hablábamos antes. Pero no solamente eso, sino que reproduce el ambiente. Con lo cual estamos hablando de un bicho que es capaz de reconocer lo que tiene alrededor y él armarse su esquema espacial para que su cuerpo se adapte a ese espacio.
Bueno, y esto es como un pulpo imita a un lenguado. Clarísimamente para zamparse. El otro se piensa que es un lenguado y en cuanto se despista... Pues nada, muchas gracias por haber venido. La próxima actividad que vamos a tener es el mes que viene, el día 22. Está relacionada siempre, en marzo nos dedicamos a la mujer y la mar, por el Día de la Mujer Trabajadora, o el Día de la Mujer, y este año vamos a dedicarnos a las mujeres que participan en regatas. Mujeres actuales que participan en regatas, que es una actividad más moderna que las mariscadoras que las hemos descubierto, las renderas, las pescadoras. Pues este año nos vamos a dedicar a la mujer que se dedica a nuestras medallas olímpicas. Pues muchas gracias. Bueno, si tienen alguna pregunta, me imagino que no, porque ya está. Complica la mesa.